La plataforma ciudadana en defensa del soterramiento de Palencia busca adhesiones entre los palentinos. Por eso ha acercado esta exposición en la que nos encontramos a la Biblioteca Pública de Palencia y por eso recogen aquí en este punto firmas. Alfredo Trigueros es el portavoz de la plataforma. Alfredo, ¿ven que es una reclamación necesaria y que piden los ciudadanos de a pie de Palencia? Es una reclamación histórica, sobre todo por el tiempo que se lleva hablando del tema del soterramiento del ferrocarril. Entonces, ahora, durante el mes de febrero de este año y fechas posteriores, se ha aprobado la declaración de impacto ambiental de la línea de alta velocidad Palencia-Alar del Rey, así como el estudio informativo de esa misma línea. En ambos casos, lo que se aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado es que se deben cumplir las prescripciones que aparecen, a su vez, en el estudio informativo para la integración del ferrocarril en Palencia, es decir, el soterramiento de 2.740 metros desde los Tres Pasos hasta la calle Matías Nieto Serrano. Entonces, digamos que por simplificarlo en una frase, si se quiere hacer la línea de alta velocidad a Cantabria, es necesario soterrar las vías del tren en Palencia. ¿Ustedes creen que alguna vez será una realidad? Porque, por ejemplo, hemos conocido ya el anteproyecto de presupuestos generales del Estado que no refleja ninguna partida en ese sentido. Sí que se está redactando ya los proyectos constructivos de la línea de alta velocidad a Cantabria, Palencia-Alar del Rey. Han salido varios tramos, entre ellos el primero que parte de Palencia, como es lógico, como punto de origen de esta nueva infraestructura de alta velocidad. Entonces, ese proyecto, una vez esté redactado, lo siguiente ya sería comenzar las obras de esa nueva línea de alta velocidad. Y como esa línea debe cumplir con lo establecido en el proyecto de integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia, el proyecto del soterramiento, necesariamente la zona afectada por la línea de alta velocidad Cantabria deben acometerse las obras que sean compatibles con el soterramiento del tren en Palencia. Ustedes siempre han abogado y han defendido el soterramiento original, el planteado históricamente, como usted dice, y no esa versión corta que también estudian desde ADIF a petición del Ayuntamiento. La versión corta no existe. Únicamente existe el estudio informativo para la integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia, de 2.740 metros, desde la calle Matías Nieto Serrano hasta los Tres Pasos. Otra cosa es que la longitud se pueda dividir a la hora de ejecutar las obras en diferentes fases o tramos. Entonces, eso en ningún caso sería un soterramiento corto, sino un soterramiento por fases en las cuales a lo largo de diferentes años se irían ejecutando los diferentes tramos del soterramiento en Palencia hasta completar el soterramiento total desde los Tres Pasos hasta la calle Matías Nieto Serrano. Claro, es una inversión muy elevada, es una inversión muy fuerte. ¿Cree usted que se podría ir haciendo, como dice, a tramos poco a poco, que sería posible? Perfectamente, porque para el Ayuntamiento, con los datos de coste económico de este estudio informativo, supondría un coste de 15 millones de euros. Si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento para el año pasado tenía un presupuesto superior a 70 millones de euros, perfectamente a lo largo de diferentes años, con diferentes partidas presupuestarias, se puede costear. ¿Qué se van a encontrar los palentinos en esta exposición? Porque vemos incluso recortes de periódicos muy antiguos que ya hablaban de esa reforma, de ese soterramiento en la ciudad. Sí, en lo que se refiere a ese periódico antiguo, que es de los años 30, 31 si no me equivoco, viene a decir que es por decirlo así, hacía 50 años que se había constituido Diario Palentino y viene a decir que para el siguiente aniversario ya se había solucionado el problema del ferrocarril y planteaba un posible desvío. Ese desvío que planteaba en aquel momento, si se hubiera hecho en la actualidad, hubiera generado un nuevo problema, porque Palencia ha crecido, han pasado muchos años, décadas de entonces, y de nuevo ese desvío hubiera dividido Palencia en dos. Entonces, ese es, digamos que es el recorte de periódico más antiguo que está aquí expuesto. Después ya hablamos de diferentes ideas y propuestas que se han hecho en las últimas décadas, como es aquella que consistía en elevar el tren por Palencia, dejando una serie de pasos a nivel del suelo, que quedó únicamente en propuesta. Y ya después nos vamos a lo que está aprobado y publicado en los boletines oficiales, el estudio de integración del ferrocarril en Palencia, el soterramiento en sí, los diferentes estudios geológicos, geotécnicos y después la declaración de impacto ambiental, tanto del estudio del soterramiento como la de la línea de alta velocidad, así como la publicación ya definitiva recientemente de la aprobación del estudio informativo de la línea de alta velocidad a Cantabria. ¿Lamentan que quizá esos años de bonanza económica no se haya dado un impulso mayor a esta obra? Pues sí, porque ya no es que en sí sea soterrar las vías, sino que esto conlleva un impulso económico para toda la ciudad de Palencia. Sería crear una Palencia nueva, una Palencia sin barrera alguna que, a su vez, pues por una parte, crearía puestos de trabajo con las obras del soterramiento
y por otra parte revitalizaría por completo la ciudad, porque sería atractiva, sería una ciudad con todo el centro, toda una línea central totalmente con infraestructuras del siglo XXI, infraestructuras nuevas. Entonces sería un cambio radical en nuestra ciudad, similar al derribo de las murallas hace ya unos cuantos años, en los que Palencia saltó fuera, superó esa barrera, pues ahora tiene otra muralla nueva, que es el ferrocarril, que se mantiene durante décadas, el cual hay que acabar con esa muralla, de manera definitiva, no manteniéndola, no haciendo parches que a la larga no resuelven ningún problema, sino resolviendo para siempre el problema, mediante el soterramiento. ¿Cree que van a conseguir suficientes adhesiones? ¿Cree que la reivindicación sigue estando en la calle patente o que con los años los palentinos nos hemos ido cansando un poco del tema y se ha quedado ahí un poco aparcado, ¿no? ¿Le da esa sensación? A ver, la sensación que tengo es que hay una falta de información por parte de la ciudadanía. Lo que se ha aprobado es que se tiene que hacer el soterramiento sí o sí. El soterramiento corto, repito, no existe. Únicamente se ha aprobado la línea de alta velocidad, el estudio informativo de alta velocidad a Cantabria, que implica que las prescripciones del soterramiento se deben ejecutar. Entonces, es importante que la gente conozca lo que eso conlleva. Para hacer un soterramiento corto, lo que hay que hacer es, de nuevo, un estudio informativo nuevo. O sea, una tramitación de otra vez de décadas, de años, mejor dicho. Este estudio está hecho desde el año 2010, aprobado. Entonces, no podemos seguir perdiendo el tiempo y que Palencia se quede atrás con respecto a otras ciudades donde las vías ya se han soterrado. Si queremos que Palencia tenga futuro, tenemos que tener una ciudad con infraestructura del siglo XXI. Si no, Palencia no puede tener futuro porque todas las empresas van a buscar lugares atractivos. Y si tienen otras localidades cercanas a Palencia que están perfectamente unidas y cohesionadas, van a elegir esos lugares como destino de sus sedes, el lugar de Palencia. Entonces, ¿cree que falta esa información, ¿no?, para tener la conciencia de lo que puede ocurrir de aquí a unos años? Eso es. Entonces, el objetivo es informar a toda la persona que venga aquí de cualquier duda que tenga, exponerle todo lo que está aprobado y ya hecho y dar un impulso para que de una vez comencemos a ver el inicio de las obras del soterramiento del ferrocarril en Palencia. ¿Hasta qué día van a estar ustedes aquí, con esa recogida de firmas, con esta exposición explicativa? Pues vamos a estar durante esta primera quincena del mes de abril, en horario de apertura de la biblioteca pública. También está abierta los sábados por la mañana. Y bueno, siempre procuraremos que haya alguien de la plataforma para explicar a cualquier persona las dudas que aquí tenga. Estaremos esta semana y la que viene, hasta el sábado. Incluso resolviendo dudas, incluso quería decir, si alguien quiere adherirse y colaborar de manera activa con la plataforma, bienvenido, ¿no? Eso es, por supuesto, cualquier persona que quiera aportar o colaborar con la plataforma, pues lo puede hacer. Vale, pues muchísimas gracias, Alfredo. Nada. Bueno, Luis Antonio Ruiz, cuéntenos cómo fue la colaboración con la plataforma para esta exposición en particular. Bueno, pues estos son unos buenos amigos y como saben que yo colecciono este material ferroviario, pues me pidieron que si les podía hacer una pequeña exposición y yo, pues con mucho gusto se la he hecho. ¿Cuántos trenes puede tener usted? ¿Cuántos ha llegado a coleccionar? Pues ahora mismo casi estoy perdido. Muchos porque llevo 40 años. Entonces en 40 años se puede coleccionar muchos. He traído aquí en esta exposición lo más significativo, sobre todo en la época de trenes que pasó por Palencia, pero se podía todavía haber ampliado más, ¿no? Pero bueno, lo más significativo desde el vapor hasta el AVE. ¿De dónde le viene a usted la afición por los trenes? Pues a mí mi afición viene de que mi padre, voy a empezar por mi padre, fue ferroviario y después toda mi familia, empezando por ambos abuelos, materno y paterno. Vamos, que se ha criado rodeado de trenes y de estaciones, ¿no? Efectivamente, entonces esto me ha gustado siempre mucho. No pude ser ferroviario, pues me dediqué a coleccionar los trenes en miniatura. Ajá. Y como decía usted, aquí hay una pequeña recopilación, ¿no?, lo que permitía el espacio de los trenes más significativos que han circulado por nuestras vías. Sí. Bueno, pues empezamos, como he dicho, desde el vapor, con una locomotora de vapor haciendo un transporte de un tren carbonero. Después está expuesto un mixto. Los mixtos fueron muy peculiares porque era para viajeros y mercancías. Yo a mi padre le oía decir que sabías cuándo te montabas en el tren, pero nunca cuándo llegabas. Pero claro, había sitios que había que hacer paradas para descargar la mercancía que llevaba el tren, ¿no? Después ya pasamos a los expresos, ya los trenes de chapa, porque los de madera pues les hubo que retirar porque eran muy peligrosos en caso de accidente.
y aquí tengo puesta una composición que era un expreso, que era Madrid-Santander, con la primera locomotora eléctrica que circuló por Palencia. Esto data de 1965. Anteriormente este tren venía con locomotora de vapor, pero después al electrificar la línea, pues ya empezó a venir con la locomotora eléctrica. Después pasamos a otra composición, cuando ya Renfe quiere modernizarlo más, y esta ya empieza otra línea de coches de más velocidad, para ir a 140 km por hora, y esto es muy curioso porque Renfe, cuando empieza a hacer estos vehículos, pues no tenía todavía suficiente para hacer el transporte de viajeros, y tiene que alquilar unos coches de viajeros a Francia, que así está hecha la composición. Después pasamos a una unidad eléctrica que se llamaba así, que fue muy peculiar porque estuvo andando prácticamente por toda España, que se le conocía como el Chispa. Después pasamos a los Talgos, claro. El Talgo fue el tren emblemático y uno de los mejores trenes del mundo. Hubo hace años una composición que hacía Madrid-Palencia y Palencia-Madrid, con una locomotora diésel, después pasó también a locomotora eléctrica. Y hemos terminado, por supuesto, con el AVE. Esto, digamos así, muy escueto, muy resumido, porque claro, hay muchos más trenes importantes que circularon, pero no les he podido exponer. Hace años me imagino que sería impensable, en la época que usted era pequeño, que su padre trabajaba, que un tren fuese a más de 300 km por hora, ¿no? Que fuésemos a estar en nada en Madrid. Eso nada, cuando los trenes empezaron a circular a 140 km por hora, aquello fue un boom. Ahora si le decimos a 300, pues aquello inimaginable, ni se nos pasaba por la imaginación, a mi padre ni a ningún ferroviario en aquellos momentos. Como hijo de ferroviario, como familiar y como aficionado, me imagino que para usted sea un medio de transporte el mejor, quizá, o donde más le gusta viajar, o donde más cómodo se siente. Sí, por supuesto, el tren me gusta mucho. Me gusta mucho porque tengo la otra cara de la moneda, tengo realmente pánico al avión. Entonces me gusta el tren, me gusta viajar en tren, y siempre que puedo, tengo que hacer pues me lo hago en tren. Ajá. ¿Y estás conectado con casi todo el mundo? Con el tren. En España es todavía el problema que tenemos, que por el ancho de vía, de no ser ir en línea de AVE, pues las conexiones, pero bueno, yo a París, por ejemplo, he ido en tren en vía convencional, porque Talgo inventó lo de la rodadura desplazable, que es para pasar del ancho Renfe, digámosle así, al ancho internacional, que es lo que se utiliza en el resto de Europa. Pues muchísimas gracias y por muchos años más coleccionando trenes y acercándonos al resto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.